Periodismo de opinión. Continuamos con Guillermo Velasco en Zona 3, 91.5 FM. Estamos de regreso en esta interesante conversación con Hugo Luna, presidente del partido Movimiento Ciudadano en Jalisco. Los teléfonos en cabina, llámenos para darnos su opinión, 31 22 42 00, 31 22 42 66. Y antes de la pausa comercial yo le comentaba o le preguntaba a Hugo Luna, entendemos que Enrique Alfaro el domingo se registra. ¿Finalmente irá por Guadalajara o por Zapopan, que se vinieron manejando ambas posibilidades? Mira, poner en contexto al auditorio, el día de ayer, en términos de los procedimientos internos de Movimiento Ciudadano, se lanza la convocatoria para el proceso electoral local y el proceso o el plazo de registro es del día de hoy, martes 16, al lunes 22 de diciembre. Enrique Alfaro, por ahí se ha venido filtrando en distintos medios electrónicos, va el domingo a registrar su precandidatura en Movimiento Ciudadano como candidato externo, como candidato independiente. Hay que recordar que Alfaro, como muchos que participan en este movimiento social, en este proyecto político, no son militantes de Movimiento Ciudadano, y Movimiento Ciudadano... Es el caso de Alfaro. Exacto, ha entendido, como lo hicimos en 2012 y hemos sostenido con mucha firmeza esa posición, pues es un vehículo, simple y sencillamente es una herramienta para que mujeres y hombres libres puedan aspirar a coordinar los esfuerzos de su comunidad. La pregunta que me haces no te la puedo contestar porque Enrique el domingo nos dirá si va por Zapopan o por Guadalajara. No me digas que a esas alturas no está esa decisión tomada. No, porque todavía estamos en los últimos detalles. Bueno, hoy vi un trascendido en Reforma a nivel nacional sobre ese tema, ¿no? Es que en realidad me llama la atención porque ese trascendido inclusive hablaría de que ya es firme la candidatura de Pablo Lemus a Zapopan, no Macedonio, que irá al distrito 10. Hay un acuerdo, al parecer. El trascendido dice que hay 4 personajes todavía en disputa por Zapopan como resultado de que Enrique se registrara para Guadalajara, pero te diría que faltan 4 días para que lleguemos a ese punto de definición. El domingo lo sabremos. El domingo lo sabremos. Ahí sí ya es la fecha fatal, pues, para definir. Porque bueno, no deja de ser Guadalajara, un sitio muy emproblemado, cara a lo que decíamos, pero políticamente me parece a mí que la joya de la corona. Es decir, puedo estar equivocado, pero no veo a Enrique Alfaro fuera de la contienda en Guadalajara, por el presente y por el futuro. Fíjate que para Movimiento Ciudadano es trascendental y prioritario los proyectos políticos de Tlajomulco, de Guadalajara y de Zapopan, y estoy convencido que estaremos en condiciones de competencia en los 3 municipios como en muchos más del estado de Jalisco, ¿no? Va a haber una campaña, Hugo Luna, y cuéntanos un poco lo que tienen pensado, de carácter metropolitano. ¿A qué voy con esto? La figura de Enrique Alfaro pesa muchísimo políticamente y que entonces hay una suerte de arropamiento al resto de los candidatos para que, digámoslo claramente, se cuelguen de la figura y el peso político de Enrique Alfaro. Va a haber una campaña con 2 matices en Jalisco. Una campaña metropolitana bajo la lógica de que estamos planteando un modelo de ciudad, un modelo que nos permita coordinar los esfuerzos de los 8 ayuntamientos metropolitanos y por fin darle sentido y rumbo al desarrollo de la ciudad con absoluta coordinación, pero sobre todo con definiciones de políticas públicas integrales que permitan atacar temas como el de la inseguridad. Y la otra es un conjunto de liderazgos muy interesantes en todas las regiones del estado de Jalisco. Aquí lo que ha pasado, y tú eres muy afín al tema de la consultoría y las empresas, es que cuando tienes capital, cuando tienes talento, cuando tienes en una organización, en una institución, referentes positivos, empiezas a atraer más talento, y eso es un poco lo que está pasando con Movimiento Ciudadano. El efecto, te diría, ahí sí, el efecto Alfaro es una especie de círculo virtuoso que motiva la atracción de muchos liderazgos y de mucho capital y talento valioso en el estado de Jalisco. Ese es el segundo matiz, donde estaremos pues presentando proyectos muy atractivos en muchas regiones del estado, ¿no? Estamos conversando, le recuerdo, con Hugo Luna, presidente del partido Movimiento Ciudadano en Jalisco. ¿Cómo va a ser el tema de los candidatos? Porque habrá candidatos del propio Movimiento Ciudadano, candidatos independientes.
¿Cómo es esta selección? Nos hablabas de un cambio de paradigma en esta selección de candidatos. Tú eres un experto de los temas públicos, eres un experto del tema de la política, de la comunicación política, y nosotros en la presentación de la convocatoria el día de ayer planteamos un rompimiento de paradigma con los partidos políticos tradicionales, y me explico. Los partidos de manera natural y tradicional lo que dicen es: estamos buscando al candidato más rentable, el que nos asegure el triunfo. Y entonces tienen 2 o 3 personajes y están buscando quién es el que les da más votos. O en algunos casos se coaligan o hacen alianzas para entonces sumar 3 votos más y aspirar a ganar. O en otros casos, como en el PRI sobre todo, pues está la disciplina esta del gobernador y de los grupos de interés y fácticos. Y entonces, ¿quién es más cercano al gobernador para las definiciones políticas? Lo que nosotros estamos diciendo, incluso en la convocatoria hubo un matiz especial para Jalisco distinto de los restos de las convocatorias de Movimiento Ciudadano en el país, donde planteamos, y esto me ayuda a explicarlo, incluso donde nosotros tengamos un precandidato único registrado, es decir, en un municipio solo se registra un contendiente, nosotros no vamos a una competencia interna para ver quién nos da más votos. Nosotros vamos a hacer un proceso de escrutinio para ver si ese precandidato representa lo que nosotros creemos que debe de ser la buena política o la política de la buena, y que después esa persona pueda representar los intereses de la gente y dar resultados de buen gobierno. Pero tendrá que ser rentable electoralmente. Lo que trato de decir es: nuestra prioridad por encima de la rentabilidad política es la calidad moral y la capacidad y talento para gobernar. En pocas palabras, si existiera el caso de algún municipio en el estado donde no encontráramos una mujer o un hombre con las capacidades y con los valores que estamos planteando en términos de transparencia, de honestidad, de rendición de cuentas y de capacidad de ejecución, mejor no tenemos candidato. Es decir, no es ganar por ganar. Nuestro proceso interno de precandidaturas y precampañas es para validar que quienes quieran representar a Movimiento Ciudadano tengan la calidad y la capacidad que nosotros esperamos que deberían de tener los gobernantes en nuestro país. Esa es la gran diferencia. Es más, existirá algún caso donde algún competidor, algún precandidato que no sea el más rentable, sea el que decidamos que sea nuestro candidato, porque quizá el más rentable nos pudiera llevar al fracaso en la gestión de gobierno. Claro, pero si no vas con un candidato, es decir, es un poco el equilibrio en esto, ¿no? Porque finalmente la elección se gana con votos. No, yo creo que la elección se gana con buen gobierno y después de 3 años entregando resultados a la gente. Que no solo, me parece, a mí es cierto, puedes estar luego en la lógica de la campaña permanente, pero después hay que enfrentarse en las urnas, ¿no? Claro. Con candidatos me parece rentables que sean buenos políticos a posteriori. El planteamiento de fondo es: no le vamos a fallar a la gente, no vamos a romper nuestro compromiso de que quien postulemos por Movimiento Ciudadano sea gente que nos ayude a recuperar la confianza de la gente en sus gobiernos y que nos ayude a seguir dando el ejemplo de que podemos hacer las cosas diferentes, que podemos gobernar bien. Ese es el objetivo principal de este ejercicio de escrutinio y evaluación de esta precampaña de Movimiento Ciudadano. Los demás andan en una precampaña de quién les da más votos. Nosotros andamos en una precampaña de quién nos asegura una capacidad de gobierno o de representación pública honrosa de Movimiento Ciudadano en el espacio en el que lleguen a ocupar. Vamos a una breve pausa, estamos conversando con Hugo Luna, presidente de Movimiento Ciudadano en Jalisco. Hay por ahí un par de temas más que quisiéramos abordar. No se vaya. Los teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266. Volvemos enseguida en esta charla interesante con Hugo Luna. Zona de análisis.